acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Marta del Vado, ¿qué te viene a la cabeza cuando escuchas la voz de Chabela Vargas? Lo primero, bueno, lo primero México y el torrente de emociones que es ese país. De todo, de su música, de su comida, de su gente, de su alegría, Chabela de era su un arte. torrente de emociones. Hombre, claro. Ella lo era, y lo era con su música. Mira, en esta canción en concreto está despidiendo la Navidad y recibe un nuevo año diciendo adiós a los malos amores. Chabela Vargas era solo una, había más, ¿eh? Era una de las invitadas, digamos, ilustres, ahora que estamos en el nuevo año y tal, que solían frecuentar las celebraciones navideñas que montaban Frida Kahlo y Diego Rivera en su casa de México. Celebraciones, digamos, que no se quedaban cortas, porque empezaban el 8 de diciembre y terminaban el 7 de enero. Es decir, un afán desmedido, podríamos decir, por celebrar la vida, ¿no? La verdad que todo lo relacionado con Frida Kahlo sigue generando muchísima expectación. Bueno, acaban de subastarse un cuadro suyo en Nueva York por $8 millones de dólares. Y luego hay mucho, hay películas, moda, exposiciones, libros. Hoy arrancamos el nuevo año con la historia de Frida Kahlo, con sus cartas, en una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Carlas, hola Marta. Lo primero, ¿dónde están las cartas de Frida Kahlo? Pues mira, buena parte de su correspondencia está conservada en los archivos del Museo Frida Kahlo de Ciudad de México, habilitado en el que fue su hogar, la famosa Casa Azul. Uh-huh. Las últimas cartas catalogadas allí, curiosamente, estaban en un cuarto de baño junto con otros objetos personales del artista. El pintor Diego Rivera, su marido, que falleció 3 años más tarde que ella, dio instrucciones para que no se abriera ese cuarto hasta 15 años después de su muerte. Al final pasaron 50. Se trataba, cuando lo abrieron, en su mayoría de misivas que Frida compartió con sus amantes. En general, toda la correspondencia sentimental del artista genera mucha expectación. Son muy conocidas sus cartas con Diego, como no, pero yo me quedo con las que compartió con su amante Josep Bartolí, dibujante, pintor español exiliado en la Gran Manzana, y se subastaron además en Nueva York hace poco. La primera es de 1946. Ella firmaba las cartas como Mara, de Maravillosa, apodo que le puso Bartolí, y él como Sonja, para no levantar sospechas. Hoy desperté con ganas de besarte. Mi Bartolí, no sé cómo escribir cartas de amor, pero quería decirte que mi entero ser está abierto a ti. Desde que me enamoré de ti, todo se ha transformado y está lleno de belleza. El amor es como un aroma, como una corriente, como la lluvia. ¿Sabes, mi cielo? Que llueves en mí y yo, como la tierra, te recibo. Cerca o lejos, quiero que te sientas acompañado de mí, que vivas intensamente conmigo, pero sin que mi amor te estorbe para nada en tu trabajo ni en tus planes. Que forme yo parte tan íntima en tu vida que yo sea tú mismo. Que si te cuido, nunca será exigiéndote nada, sino dejándote vivir libre, porque en todas tus acciones estará mi aprobación completa. Te escribiría horas y horas, aprenderé historias para contarte, inventaré palabras nuevas para decirte en todas que te quiero como a nadie. Mara. ¿Alguien habrá escrito algo parecido en un WhatsApp? No estaba pensando, ¿no? Que es otra forma de comunicarse, ¿no? Pero... Los más románticos, sí, pero más allá del amor, Carlas, Marta, gran parte de la vida de Frida se puede reconstruir a través de su correspondencia y de su diario. Hay varios libros que os recomiendo con sus cartas. Recientemente la Universidad de México ha recopilado 200 en un libro, y también es muy interesante el de cartas a su madre, Matilde Calderón, porque ahí está la Frida más joven, desde 1923 a 1927, la que escribía cosas cotidianas que ya dejaban ver cómo sería su personalidad.
Hoy me quedo en la escuela porque Diego Rivera da una conferencia y creo que es de Rusia y yo quiero aprender algo de Rusia. Mándame dinero para barquillo y quesadillas. Si quieres vas a esperarme con Cristina al Zócalo de Coyoacán. Me llevan mis patines para quedarnos un ratito en la plaza. Hoy me sacaron de la clase de matemáticas porque dijo el viejo Palafox que doy mucha guerra. Pero aunque te cuenten chismes, no son ciertos. Ese viejo es muy malo. Y sí es cierto que doy guerra, pero no para que me saque para afuera de la clase. Frieducha. Ella firmaba así como Frieducha porque era como le llamaba a su familia. Esta carta, por lo que dices, ella tendría unos 15, 16 años porque ella nació en 1907, aunque a ella le gustaba Vaya alumna debió ser en clase. Sí. A ella le gustaba decir que nació en el año de la Revolución, en 1910. Aquí, en esta carta que hemos escuchado, ya nombra a Diego Rivera, quien sería su gran marido, su gran amor, su futuro marido. Diego en esta época ya se había separado de la pintora rusa Angelina Belov, una relación que retrató Elena Poniatowska en un libro también epistolar maravilloso, ¿no? Sí, de mis preferidos. Y Diego tenía otra relación con la escritora Guadalupe Marín, que también fue un personaje de un libro de la escritora francesa. Diego era 21 años mayor que Frida y se cruzaron por primera vez en 1922 dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria de México, donde ella estaba estudiando bachillerato y él pintaba el Moral de la Creación. Frida, yo esto no lo sabía, en ese momento quería ser médico. La pintura solo era una afición, daba clases de dibujo con un amigo de la familia. En su despertar artístico influyó mucho la figura de su padre, de origen alemán, fotógrafo, pintor. Cuenta en sus cartas que tenía epilepsia. De él aprendió a sobreponerse del dolor. Fue su gran apoyo cuando de niña sufrió una enfermedad que le dejó esa ligera cojera que todos conocemos. La polio tenía. Eso es, compartían largos paseos al aire libre. Le enseñó fotografía, referencia importante luego para la pintura. Quizá por eso sus primeras obras sean retratos a familiares y compañeros de escuela. Frida formó parte de un club de intelectuales de izquierdas muy activo social y políticamente. Allí conoció a su amigo y primer novio, Alejandro Gómez Arias, con el que tuvo un grave accidente en 1925. El autobús en el que viajaban fue arrollado por un tranvía. Frida solo tenía 18 años, sufrió múltiples fracturas y se destrozó la columna. Guardó cama durante 3 meses con un corsé de escayola. ¿Y qué hizo? Pues refugiarse en la lectura, en la pintura y en las cartas. Alex, estoy como siempre, mala. Ya ves qué aburrido es esto. Yo no sé qué hacer. Pues hace más de un año que estoy así y me tiene ya hasta el copete tener tantos achaques como vieja. No sé cómo estaré cuando tenga 30 años. Cuéntame qué tal te has paseado en Osaka y qué clase de cosas suaves has visto. Pues necesito que me digas algo nuevo porque yo de veras que nací para maceta y no salgo del corredor. Estoy muy aburrida. Dirás que por qué no hago algo de provecho, etcétera, pero ni para esto tengo ganas. Soy pura música de saxofón. Yo que tantas veces soñé con ser navegante y viajera. Frieda. Frida, ¿Es otra firma? Sí, que firmaba como Frieda, que era su nombre en italiano. A partir de este momento empezó a pintar en serio utilizando los materiales de su padre. Le hicieron un caballete especial, este que hemos visto en las películas, que se acoplaba a la cama, y un espejo para que pudiera verse esa imagen que también vemos en sus fotos. Así empezó su larga producción de autorretratos. Bueno, al final estos autorretratos son más de la mitad de su obra. Bueno, lo que está claro es que aquel accidente le dio a Frida, por necesidad supongo, una identidad nueva, muy diferente de la que tenía, ¿no? Totalmente, prendió la mecha, renovó su amor por los colores, fue bebiendo de elementos tradicionales, atendiendo también a un movimiento social que apostaba por recuperar la cultura mexicana. Cuando se recuperó del accidente, entró de lleno en círculos comunistas y progresistas, formados por personalidades tan interesantes como Tina Modotti, que no sé si la conocéis, pero era pionera del fotoperiodismo, con la que hablaba por carta de fotografía. Ella le presentó formalmente a Diego Rivera, que la animaría a seguir pintando. Frida sería uno de sus personajes en el mural Balada de la Revolución. Ambos eran ya del Partido Comunista y se casaron en 1929. El elefante y la paloma. Solamente una vez amé en la vida. Diego,
Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos. Tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Solo tú en el espacio lleno de sonidos. En la sombra y en la luz, tú te llamarás auxócromo, el que capta el color. Yo, cromóforo, la que da el color. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células, que son mis astros, y va a las tuyas, que son mi luz. Nos da un poquito de cosa escuchar estas confesiones tan íntimas. Sí. Tienen mucho atractivo, pero me da un poquito pero de hablan mucho de pudor, ella, ¿no? de cómo eran ellos, de cómo era desde su luego. relación tan turbulenta. En los años 30 luego se mudaron a Estados Unidos porque Diego recibió el encargo de pintar sus famosos murales en varias instituciones americanas. Sí, era una gran oportunidad artística y política para él, ya que en México se había reducido el interés por la pintura mural y tenían un nuevo gobierno mucho más intransigente. Para ella también era una oportunidad, aunque todavía le costaba presentarse como artista. Vivieron en San Francisco, Nueva York. Sus primeras misivas desde allí están llenas de luz. Fuimos a la playa, que es divina, y la ciudad también es enorme. Estuve en Hollywood y conocí las casas de artistas que valen puro bolillo, y todas las viejas de aquí son espantosas y muy chocantes. Hay 3.000 mexicanos que tienen que trabajar como mulas para echarles competencia en el comercio a los gringos. Me hizo mucha impresión conocer el mar por primera vez. Nueva York es sencillamente una maravilla. Apenas cree uno que es una ciudad hecha por gentes. Parece como de magia. Fui al Museo Metropolitano, donde hay maravillas, pinturas de los mejores pintores. Me gustó mucho, pues es la primera vez que veo originales de los primitivos italianos, de los alemanes y de los modernos franceses. Es muy interesante y puede aprender uno muchas cosas nuevas. Contemplé obras de Goya. No puedes tener idea de cómo pintaba. Es imposible hacer una descripción. Y del Greco. Hay un paisaje que se llama Vista de Toledo, que es la cosa más maravillosa en color que he visto. Estas son de mis favoritas. Aquí sí hay luz. Sí, eso es, pero luego su correspondencia se oscurece por varios motivos. Está cansada de la sociedad americana, desea regresar a casa, Diego no quiere, y tuvo varios abortos por el estado en el que quedó su pelvis tras el accidente, y pasaba mucho tiempo en hospitales. En esa época estableció relación epistolar con un médico americano llamado Leo Eloeser, que se convirtió en uno de sus mejores amigos. Estuvieron 20 años compartiendo cartas. Querido doctorcito, me dijo el doctor del Henry Ford Hospital de Detroit que en su opinión sería mejor conservar al niño que someterme a un aborto, pues a pesar de mi mala condición física, podría tener al niño sin dificultad mediante una cesárea. ¿Cree usted que sería más peligroso para mí abortar que tener al niño? La alta sociedad de aquí me saca de quicio y me sublevan todos estos tipos ricos, pues he visto a miles de personas en la peor de las miserias, sin lo mínimo para comer y sin un lugar donde dormir. Eso es lo que más me ha impresionado. Es espantoso ver a estos ricos que celebran fiestas de día y de noche, mientras otros mueren de hambre. Aun cuando me interesa mucho lo del progreso industrial y mecánico de Estados Unidos, encuentro que los americanos carecen de toda sensibilidad y sentido del decoro. Viven en un enorme gallinero sucio e incómodo. Las casas parecen hornos de pan y el tan traído y llevado confort no es más que un mito. Todo esto que Frida cuenta en sus cartas está también en su pintura, ¿eh? La sociedad industrial americana, el contraste con la sociedad mexicana, la maternidad frustrada, la relación con su cuerpo, que era un tema muy, muy delicado para ella, como es obvio. Es que la operaron más de 32 veces a lo largo de su vida, ¿no? También incorporaba mucho a Diego en sus cuadros, sus peleas. La más dura fue cuando descubrió su relación con su hermana Cristina. Estuvieron un tiempo separados, tiempo que resultó muy productivo artísticamente para Frida. Pintó muchísimo, dijo, ya no voy a depender más de un hombre. Llegaron grandes oportunidades, viajó a Estados Unidos con su primera exposición individual de gran éxito. También hizo una muestra en París gracias a los pintores surrealistas que, por cierto, terminarían por decepcionarla. Je voudrais du soleil vert.
Los surrealistas me hacen vomitar. Son tan condenadamente intelectuales y degenerados que ya no los aguanto más. Ha valido la pena venir aquí para ver por qué Europa se pudre y que todos estos tunantes son la razón de todos los Hitlers y Mussolinis. Te apuesto mi vida a que mientras viva voy a odiar este lugar y sus habitantes. Oye, pero Diego y Frida se vuelven a acercar, ¿no?, a raíz de compartir actividades e inquietudes políticas. En 1937, de hecho, intercedieron para que se le concediera asilo político a León Trotsky, uno de los líderes de la Revolución Rusa que había sido acusado de traidor y al que persiguió Stalin hasta que consiguió cargárselo. Pero bueno, sí, esto ya es otra consiguieron el asilo para él y su esposa. Este año ha salido un violín a subasta pintado por Frida que le regaló a él. También le regaló un autorretrato donde ella sostiene una carta dedicada y tuvieron un pequeño romance confirmado por una misiva escrita por él. Advierto que es un poco cursi. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde. Frida amada, al contemplar esta noche tu rostro de cervatillo, he descubierto que jamás conseguiré hacerte a un lado de mi cabeza, no se diga de mi corazón. Arde mi sangre como una lámpara votiva al lado de mi mesa y es como un cerrojo. Dejo este papel debajo de tu puerta y debo volver a aclarar que no hubo diferencias entre nosotros. Ni la espina dorsal abre un surco insalvable en los hemisferios de una espalda. Me cuesta precisar, en cualquier caso, tal vez por mi alma eslava, si ese espacio abierto entre nosotros podrá cerrarse y cicatrizar. Te amé desde siempre y a escondidas. Me encontraba dueño de un juego de principios, en los que me arrellanaba como un castor y esquivaba el fantasma de tu bigote, tu porte de soldadera y esa sed de besos. Bueno, toda la cursilería va por barrios. Sí. Y depende. Estaba pensando, de todas formas, escuchando cosas como esta, que algún día, Laura, podríamos, a lo mejor, hacer una especial Cartas de Amor y pedir ayuda a los oyentes. Sí, el que 14 seguro de que conocen febrero historias está o cerca. propias o próximas que quisieran compartir, pues me ocurre. Sí, tenemos un correo cartografías@cadenaser.com donde nos pueden enviar sus recomendaciones sobre este tema o sobre lo que apetezca. Mañana más de cartas en Cartografías. Hoy cerramos la ventana con esta canción. Hasta mañana, un beso muy grande. Adiós. Un beso.